Bueno, entramos en la última parte del estudio acerca de la certeza. Habíamos estado estudiando acerca de los medios positivos de certeza, o sea, la afirmación en nuestras vidas acerca de nuestra relación eterna, inquebrantable con Dios, de haber pasado de muerte a vida, de haber sido hechos hijos de Dios y de tener la vida eterna. Y estos medios o estas evidencias son, primero, el testimonio del Espíritu, que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En segundo, es el testimonio de la palabra de Dios, lo que la misma palabra de Dios dice acerca de la condición de la persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida. Lo tercero que vemos es que surge en el creyente, en aquel que ha recibido vida eterna, que nace un amor indescriptible hacia los hermanos. Antes no podía amar, se sentía repelido, se sentía condenado en presencia de los creyentes. Pero una vez una persona ha recibido la luz, el perdón, la gracia de Dios, inmediatamente es libre de condenación y puede acercarse a sus hermanos y busca la comunión con ellos. En cuarto lugar, es el deseo que surge de obedecer los mandamientos de Dios. Surge ese nuevo deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios. No ve la ley de Dios, los mandamientos de Dios como una carga, sino surge un deseo, un intenso deseo de agradar a Dios. Y por último, pues es la transformación de la vida y los deseos. La Escritura dice que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Que se ha cumplido la realidad que dice el Señor Jesucristo, de que el que cree es nacido de nuevo y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No se explica cómo puede haber, cómo tomó lugar ese proceso, pero nosotros sabemos que ocurre. Un hombre sabe que el viento sopla, no porque ve el viento, sino porque ve los resultados del viento. Entonces podemos ver algunos resultados de que nuestra vida ha sido transformada, que nuestros deseos han cambiado. Y encontramos varias evidencias o indicaciones que muestran que la salvación ha llegado a nuestras vidas. La primera de ellas es el arrepentimiento, luego la paz, el poder y la erradicación del temor de la muerte. Son realidades que empiezan a vivirse desde el momento en que una persona tiene vida eterna. Y vamos a examinar uno a uno estas evidencias, estas indicaciones que muestran que la relación con Dios ha cambiado y que ha habido una transformación gloriosa de la vida y los deseos. Y la primera de ellas es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de estilo de vida. Y esto involucra una verdadera separación del pecado. El arrepentimiento, por un lado, es el trabajo del Espíritu de Dios en el corazón humano, pero también la llenura final de la gracia salvadora que transforma la vida del pecador. Ahora, toda la fe del mundo no traerá certeza, sino una separación del pecado. Así es que el hombre necesita la ayuda de Dios, la obra de Dios para hacer eso. Si uno está dispuesto a abandonar el pecado y verdaderamente arrepentirse, cambiar de dirección, volverse a Dios, puede saber que la realidad y eterna certeza de la salvación de Dios está al lado en su vida. En 1 de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Es algo que ocurre de manera sobrenatural. El arrepentimiento es un don de Dios y viene como resultado de
el haber nacido de nuevo. La persona no sabe cuán pecador es sin haber recibido al Señor Jesucristo. Pero una vez conoce al Señor, viene una convicción de cómo era su vida antes y un deseo de cambiar, un deseo de volverse a Dios y abandonar la vida de pecado. Lo segundo que vemos, o la segunda indicación que muestra que la salvación ha llegado a la vida, es la paz. La Escritura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces podemos decir que el alma redimida puede esperar una paz profunda y estable en su alma. El hombre fue hecho para Dios. En tanto que el hombre no tiene a Cristo en su vida, tiene una desazón interior, un vacío que nada lo puede llenar. Pero cuando ha conocido al Señor, una facultad espiritual fue colocada dentro de su ser, capacitándolo para tener comunión con Dios. La búsqueda cesa allí. El alma encuentra finalmente un lugar de reposo. Ha llegado a entrar en una relación con Dios. En tanto que el pecado separa al hombre de Dios y le es extraño, no puede esperar ninguna comunión con Dios. No puede esperar ninguna y verdadera paz en su alma. ¿Por qué? La Escritura lo dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta es una sentencia, está en el libro de Isaías, en el capítulo 57. Pero desde el momento en que una persona conoce a Dios, se siente aceptada por Él, la carga del pecado es quitada de sobre sus hombros, y entonces viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y por último, pues entonces podemos reconocer que si somos reconciliados por Dios, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos acceso a Dios, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La enemistad de nuestro corazón rebelde desaparece y somos reconciliados con Dios. Y este espíritu de reconciliación, de tener una nueva relación con Dios, de no sentirse condenado por Dios, sino aceptado totalmente por Él, es uno de los resultados de haber conocido a Dios, de que Él se tiene vida eterna y que hemos pasado de enemistad contra Dios a ser sus hijos. Otro indicativo es el poder. Hay un nuevo poder para resistir y vencer el pecado. Cuando desaparece la culpa y la condenación del pecado, la esclavitud a los hábitos del pecado también se van. Y en su lugar hay un nuevo poder y gozo en justicia. Por primera vez el alma se da cuenta de que es libre, que ha sido liberada de las cadenas del pecado. El pecador que no tiene a Cristo supone que es libre porque puede satisfacer lo que desea. El hecho es que está esclavo. El hecho es que si solo se satisface y no puede resistir la tentación, es una evidencia de su esclavitud, de esa esclavitud a sus deseos, a los deseos del mundo. Está a merced de Satanás. Pero el creyente, por otro lado, está libre. El creyente puede decir no a lo que no es provechoso y es libre para elegir lo que sabe que es correcto y agradable a Dios. Y por último, la erradicación del temor de la muerte. El temor de la muerte está ligado a la vida del pecador. Hay una incertidumbre permanente acerca de su futuro eterno. El sentido de eternidad ha sido puesto por Dios en el corazón humano,
y esto atormenta a los seres humanos. Así digan no creer en Dios ni creer en que hay una vida después de la muerte. Pero en la vida del creyente, ese temor a la muerte es erradicado y una anticipación de ver al Salvador en gloria va a tomar su lugar. La persona tiene anhelos de eternidad, tiene anhelos de Dios. Y la cuestión del pecado entonces ha quedado resuelta. El juicio y la condenación ya no cargan la vida de aquel que ha conocido al Señor o que conoce al Señor. Y ese sentido de eternidad, ese sentido de que ya no hay condenación y estar ausente del cuerpo es ahora estar presente con el Señor, es una evidencia de que la tierra es el lugar de peregrinaje, que hay una vida eterna que ya ha comenzado. Y lo dice en 2 Corintios 5 del 1 al 4. Porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos que hay un hogar para nosotros y que ese hogar está más allá y que es un hogar que Dios ha preparado para nosotros. Por eso continúa diciendo el apóstol Pablo, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ese sentido de eternidad, esa pérdida del temor de la muerte, sabiendo de que estamos en las manos de Dios, se instala en la vida del creyente. Y eso es evidencia de que la salvación ha llegado a nuestras vidas, que hemos entrado en una nueva relación con Dios, inquebrantable y eterna. Ahora pasemos a examinar qué significa para el cristiano la ausencia de duda y la certeza positiva de que se es salvo. Y significa que se va a estabilizar toda su experiencia cristiana. Lo segundo es que está capacitado para disfrutar una vida positiva de oración, dándole fe que apropiará las promesas de Dios. También le dará poder sobre Satanás el hecho de tener esta certeza. Y dará poder a su testimonio y a su influencia sobre los demás. Vamos a examinar una por una de estos resultados de tener certeza y la ausencia de toda duda con respecto a su salvación. Y lo primero es que esto va a dar estabilidad a su entera experiencia cristiana. Donde quiera que hay duda o incertidumbre, hay inestabilidad. Hasta que no nos demos cuenta de que nuestra experiencia está fundada sobre aquello que es cierto e incambiable, seremos como el hombre que construyó su casa sobre la arena. El triunfo emocional y la evidencia centrada en uno mismo son fundamentos pobres para la vida eterna. Pero una vez uno tiene la certeza de la salvación basada en la palabra de Dios y su obra eterna, es como una roca de columnas fuertes para nuestra alma, donde se puede edificar bien y eternamente. Sabemos que todo ahora tiene sentido y que todo cuenta para la vida eterna. El conocimiento positivo y la certeza de salvación van a estabilizar al cristiano en las horas de tentación. Cuando otros puedan ver y volver atrás, sin embargo, la seguridad, la certeza de nuestra salvación nos guardará por el poder de Dios. Sin una seguridad, sin una certeza establecida, la bendición de la vida cristiana va a fluctuar con cada circunstancia pasajera
Pero el conocimiento seguro de la eterna relación con Dios nos va a anclar en lo que es seguro y firme. En Hebreos 6, 17 al 20 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y penetra hasta de dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El alma, el espíritu de aquel que ha puesto su confianza en Dios, queda totalmente unido, identificado con Cristo. Hay un sentido de eternidad, de seguridad, en que Cristo ya ha abierto para nosotros una puerta de donde Él está sentado en los cielos como nuestro sumo sacerdote, a la diestra de la majestad en las alturas, y nosotros estamos unidos a Él. Por eso hay un consuelo en nuestras almas. Nuestra esperanza está segura. Esa esperanza puesta en el Señor Jesucristo, que ya está reinando en los cielos, en toda la plenitud de su gloria, es transmitida al alma de aquel que le ha conocido. Por tanto, esto va a mantener certeza en el corazón de la persona. El apóstol Juan lo dice en su carta, de que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo segundo que podemos experimentar es que tiene una nueva capacidad para disfrutar una vida positiva de oración, dándonos fe para apropiar las promesas de Dios. La oración que logra cosas en el reino de Dios está fundada sobre una relación que el Señor Jesucristo nos afirmó que existía entre aquellos, en aquellos que le habían conocido. Él enseñó a que oráramos de una manera confiada. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Hay una convicción de que Dios es nuestro Padre, que atiende a nuestras necesidades, que nos ama y que de esta manera nos introduce a un lugar de gracia y de certeza como parte íntegra de la familia de Dios, de que somos sus hijos, de que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, de que la ira de Dios ha sido removida de nosotros, que hemos pasado de muerte a vida y que ahora Dios no es quien nos condena, sino quien nos introduce en esta gracia de saber que somos hijos de Dios, miembros de su familia, coherederos con Cristo de la gracia de la vida. Vamos a continuar y vamos a ver que no solo esto, sino que nos va a dar poder sobre Satanás. El éxito de un conflicto depende muchísimo del terreno sobre el que se lucha. Si el diablo puede causar que el cristiano abandone la torre alta del nombre de Jesús y haga batalla en su propia fuerza, ese archienemigo de la justicia estará seguro de ganar la victoria. Si puede, aunque sea causar una duda en medio del combate, sabe que podrá doblegar al creyente. Pero cuando ese mismo cristiano afirma que su vida está escondida con Cristo en Dios y que se rehúsa a encontrarse ante el tentador fuera de su relación con el poderoso Dios, con el libertador de nuestras almas, entonces verá como el diablo es un enemigo derrotado y huye ante nuestra resistencia.
Hay un conflicto de fe en el que cuando el enemigo ataca, el cristiano debe declarar valientemente su posición en Cristo y rehusarse a dar un paso atrás y cederle terreno al enemigo. Pero para poder afirmarse debe estar seguro de su relación con Dios. Los soldados romanos sabían que parte de su armadura era unas sandalias, unos zapatos que no resbalasen, en los que sus pies pudiesen estar seguros sobre el terreno para resistir y atacar. Y ese calzado es el apresto del Evangelio de la paz, la seguridad de que hemos sido salvos, la seguridad de que hemos alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, de esta buena nueva que ha sido anunciada y aceptada en nuestros corazones. Por último, esa o la seguridad para el cristiano va a dar poder a su testimonio y a su influencia. Hay mucha incertidumbre en el mundo en el día de hoy. La religión está ofreciendo demasiadas filosofías vagas, confusas y vanas. Los hombres están buscando algo positivo y real. Ellos quieren un Cristo que conteste sus necesidades, un Cristo que pueda revelarse a ellos y hacerles conocer la presencia en sus vidas, un Cristo que pueda salvar y hacerle a uno saber que ha sido redimido. La iglesia entonces necesita el llamado de hombres y mujeres que estén totalmente entregados a Dios y que sepan en quién están cimentados, que puedan predicar un testimonio, un evangelio desde la posición en que Dios les ha colocado, una posición real sobre la cual ellos están absolutamente seguros y que no tienen miedo de salir adelante para Dios, para producir en los demás y causar que abandonen las filas del pecado y cedan ante Dios. Y el primer hecho esencial, irreemplazable, que debe estar en cada corazón con indudable certeza es este: que usted puede saber que ha nacido de nuevo. Todo lo demás parte de ese glorioso conocimiento. Es por eso que la Escritura dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la confesión de un hombre que había vivido para Dios y que sabía que había sido perdonado y que el evangelio de su salvación era poderoso y es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, y que el mismo que le había liberado de las garras del pecado y le había perdonado y atraído y le había hecho hijo de Dios, ese mismo Señor que lo sacó de las garras del pecado le sostendría y guardaría su depósito para el día en que tenía que abandonar este cuerpo. Así de que, hermanos, hemos visto cómo la certeza debe ser una realidad en la vida del creyente, y que es una realidad desde el mismo momento en que una persona acepta la salvación, que cree en la salvación que el Señor Jesucristo pone. Y hemos visto las evidencias de la afirmación de que esta realidad está en nuestra vida. Y pasaremos entonces al último tema, que tiene que ver con esta nuestra salvación que está en Cristo Jesús. Aquí está entonces la bibliografía de la cual hemos obtenido nuestra clase. Es la teología pentecostal de Duffield. Dios les bendiga ricamente.